Hola, ¿cómo están muchachos? El día de hoy tenemos el tema de ciclos reproductivos. Por tanto, les presento el temario. Vamos a ver el día de hoy vamos a ver la mitad, pero consiste en una introducción, fisiología prenatal y neonatal, lo que es la pubertad, ciclos estruales, la estación reproductiva, envejecimiento y fertilidad. Así que, empezando, definimos lo que es un ciclo estral. Entonces, acá mencionamos que es el conjunto de acontecimientos fisiológicos recurrentes que son inducidos por las hormonas reproductivas que ustedes ya conocen en la mayoría de las hembras de los mamíferos. Mencionamos en la mayoría porque este ciclo estral no ocurre en los primates. Y al decir primates incluimos a los humanos. Este ciclo es regulado por factores ambientales, genéticos, fisiológicos, hormonales, conductuales y psicosociales. Bueno, antes de que avancemos más, podemos mencionar que el nivel de fertilidad se adquiere al iniciarse la pubertad. Esto ocurre en estos ciclos estrales, no estamos hablando de los ciclos menstruales. Se mantiene por unos pocos años antes de comenzar a disminuir gradualmente debido al envejecimiento. Sin embargo, los animales suelen ser sacrificados antes de que disminuyan estos niveles de fertilidad. Sé que va a haber un poco de controversia cuando mencionamos que la fertilidad empieza al iniciar la pubertad y es un concepto que lo tenemos desde el colegio. Bueno, siempre los relacionamos a los humanos, pero en los bovinos y en el resto de los animales de granja, la pubertad está más relacionado al peso que a la edad. Y es un inicio de la fertilidad. La fisiología prenatal y neonatal. Estas hormonas ya las han visto, gonadotropinas. La secreción de estas gonadotropinas, la FSH y la LH, propiamente dichas, y del factor que las libera, esta hormona liberadora de gonadotropinas, comienza durante la vida fetal. Dependiendo de la especie, inicia en diferentes momentos. En la oveja se inicia en una fase muy temprana y en la cerda hacia el final de la vida fetal. Luego ocurre de que esta producción de estas hormonas se suprime temporalmente. Se reduce ligeramente 2 meses antes del nacimiento en bovinos y 1 mes después del nacimiento en cerdos. La duración de esta infancia es muy variable. Las concentraciones de gonadotropinas permanecen bajas hasta el inicio de la pubertad. Aquí es donde se elevan tanto la FSH y la LH. Vamos a lo siguiente. Las gónadas. Aquí podemos mencionar cosas que ustedes ya saben de los testículos. Las células de Leydig son sensibles a la LH, a estas pulsaciones de LH. Ocurre una secreción transitoria de testosterona en la vida fetal. Esto ya lo han visto ustedes porque hablábamos antes de los conductos mesonéfricos y de los conductos paramesonéfricos, y que ocurra uno u otro estaba influido por estos niveles de testosterona que son producidos en la vida fetal. Luego, algo importante también es que al iniciarse esta pubertad se reanuda la secreción de gonadotropinas y se desactivan las células de Leydig.
¿Qué más tenemos aquí? Los ovocitos formados durante el periodo fetal y el neonatal son la única fuente disponible de ovocitos durante toda la vida sexual. Vamos más adelante. Bueno, en esta imagen pasamos a describirla. Observamos 4 situaciones: una diferenciación sexual, una división de los oogonios, una profase meiótica y una atresia. Entonces, acá ocurre la fecundación en todas las especies, el momento de la fecundación. Pero estos 4 momentos, por así decirlo, ocurren en diferentes momentos, en diferentes tiempos en estas especies. En el bovino, en el ovino, en el suino y en lo que es la coneja. Observamos que en el día 45 ocurre la diferenciación sexual en la vaca, en la oveja también. Y en la cerda, en la oveja ocurre en el 35, en la cerda ocurre en el día 30 y en la coneja ocurre en el día 16. Observen que la diferenciación sexual, como la división de los oogonios, división sexual y división de los oogonios, ocurre al mismo tiempo en estas 3 especies. Diferenciación sexual con la división de los oogonios, en la vaca, en la oveja y la cerda. En cambio, en la coneja observamos que ocurren en diferentes momentos, la diferenciación sexual y la división de los oogonios. Luego vemos que la profase meiótica también de la misma forma va ocurriendo en diferentes tiempos en las diferentes especies. Y al final tenemos a esta atresia. La atresia la definimos como esta muerte celular que está programada por las células que se encuentran en los folículos. Ocurre en los bovinos aproximadamente el día 90, en las ovejas el día 65, en la cerda el día 64 de la gestación. Y menciono de la gestación porque esta línea es la que limita el periodo esta línea divide lo que es esta línea refleja el nacimiento. Aquí tenemos a lo que es el periodo fetal y aquí ya tenemos lo que consideramos la infancia. Entonces vean que la atresia ocurre una vez que la cría ya ha nacido en la coneja. La coneja es una especie bastante especial. Vamos a lo siguiente, la pubertad. Cuando un animal macho, ¿qué es? Mencionamos acá, cuando un animal macho o hembra es capaz de liberar gametos y de manifestar secuencias completas del comportamiento sexual. El resultado de un ajuste gradual entre la actividad gonadotrópica creciente y la capacidad de las gónadas de asumir simultáneamente la esteroidogénesis y la gametogénesis. Aquí se empieza lo que es la fertilidad, pero la fertilidad todavía no está completa. Es algo que podemos mencionar. Mecanismos endocrinos. Al inicio de la pubertad aumentan las concentraciones circulantes de gonadotropinas, ustedes ya lo han escuchado. Aumentan lo que es la FSH y la LH. Este es un estudio realizado entre 2 pacientes, una normal y una que estaba castrada. Se ha usado los niveles de LH en este estudio, en estos 2 pacientes. El paciente normal tenía niveles menores de LH que una paciente castrada.
¿A qué se debe eso? A que no existe retroalimentación negativa en esta paciente que ya no tiene los ovarios. De la misma forma ocurriría en un macho que no tenga los testículos. Si no existe estas gónadas que regulen los niveles de LH, entonces la cantidad de LH se dispara. Interesante, ¿no, muchachos? Vamos a lo siguiente. La gametogénesis. La manipulación de algunos factores durante el periodo prepuberal pueden reducir aún más el lapso que se inicia la pubertad o incrementarlo. Aquí en la siguiente imagen observamos lo que es el periodo fetal y postnatal en el macho, en la hembra. Todo esto que observan van a verlo más adelante conmigo. Si es que no volvemos, bueno, quisiera que esto sea más presencial. Pero aquí tienen todo es el resumen de lo que vamos a ver más adelante. Así que no nos adelantemos, simplemente recuerden estos periodos: fetal, al inicio de la pubertad y en la pubertad propiamente. Observen que en la pubertad ya existe espermatozoide y ya existe ovulación. Vamos más adelante. La edad aproximada de la pubertad, digo aproximada, en los conejos es de 3 a 4 meses, en los ovinos de 6 a 7, los caprinos igualmente de 6 a 7, los porcinos también de 6 a 7. Estas tres especies tienen similitudes en cuanto a la edad de la pubertad. En los bovinos de 12 meses, un año, en los equinos sobrepasa el año de 15 a 18 meses y en los caninos de 6 a 24 meses. Observen que esto se relaciona con el tamaño de estas especies. Especies de menor tamaño tienen un inicio de la pubertad más temprano. Imagínense de un ratón. Y en cuestión de los ovinos, caprinos y porcinos, esta edad se va ampliando más. En los bovinos, especies de un tamaño mayor, se aumenta a 12 meses y en los equinos a 15 a 18 meses. Excepto en los caninos, que tienen un rango más amplio. Ya saben ustedes la cantidad de razas que existen. Entonces, pasemos a lo siguiente. Estas edades son influidas por el ambiente físico, el fotoperiodo, la edad, la raza, la heterosis, la temperatura ambiental y el peso corporal. Hay factores externos y factores internos que influyen, ¿no es cierto?, en el inicio de la pubertad. Ejemplo de esto, la raza y la heterosis son factores internos. No podemos modificar la genética. Heterosis, muchachos, es una tarea que les voy a dejar que investiguen. Les digo el otro nombre también que tiene, es vigor híbrido. Ustedes ya han llevado esto en mejoramiento genético y seguramente ustedes pueden darme cruzas genéticas, ¿no es cierto? Entonces esta tarea se los dejo a ustedes, en un momento se los realizo. Luego vemos que acá un factor importante es el peso corporal. ¿Y esto por qué? Al inicio de la pubertad se relaciona más estrechamente con el peso corporal que con la edad. El ganado lechero alcanza la pubertad cuando el peso corporal es del 30 a 40% del peso de adulto. El ganado de carne alcanza la pubertad cuando el peso corporal es del 45 y el 55% del peso de adulto. La calidad de la nutrición modula la edad de la pubertad. En animales que tienen reproducción estacional, la edad de la pubertad depende de la estación del año en que haya nacido. Ejemplo, las ovejas nacidas en enero alcanzan la pubertad 8 meses después,
mientras que las que han nacido después, en abril, la alcanzan a los 6 meses de edad. Entonces, en ciertas especies, la estación del año también es bastante importante. La pubertad se presenta antes en cerdas criadas en grupo que en las criadas solas. Cerdas que fueron expuestas a un besaco alcanzan la pubertad antes que las criadas sin esta exposición. Entonces vemos que factores sociales afectan también el inicio de la pubertad. Y tenemos, antes de seguir avanzando, quiero que aprendan a diferenciar bien lo que es un ciclo menstrual de un ciclo estral. Esto ocurre solamente en primates. El ciclo menstrual es propio de primates. El ciclo estral está en el resto de los mamíferos. La característica que tiene el ciclo menstrual es propiamente la menstruación. El ciclo estral no cuenta con esta característica. No hay manifestaciones evidentes de receptividad sexual, por tanto, la receptividad sexual es en cualquier etapa. En cambio, en el ciclo estral, la manifestación de receptividad sexual se limita solamente al celo. Las feromonas de comunicación sexual eliminadas por la hembra durante el periodo del celo. Estas hormonas solamente se eliminan durante todo el ciclo en el caso del ciclo menstrual, a diferencia de este periodo del celo. Este ciclo menstrual se inicia con la menstruación. Este ciclo estral se inicia con el celo. Observen esta imagen. Tenemos la menstruación, el inicio del ciclo menstrual, la ovulación está al medio y tiene estas dos fases, la fase folicular y la fase lútea, que la vamos a ver más adelante. Esta también cuenta con esas dos fases, la fase folicular y la lútea, pero vean acá que la ovulación, a diferencia del otro, ocurre al medio, ¿no es cierto? Aquí ocurre en ambos extremos. Y entonces, muchachos, con eso tenemos el avance del día de hoy. Agradezco su atención, nos vemos en la siguiente clase.